Hoy te voy a mostrar algunos consejos que a mí me han servido y que he aprendido sobre imitar voces. La idea es hacerte un poquito más sencillo esto de aprender a imitar alguna voz con los siguientes 10 consejos. Recuerda complementar este video con el anterior que hice de imitar voces porque voy a hablar algunas cosas que dije en el anterior video. El primer consejo es: empieza imitando voces sencillas o parecidas a la tuya. Empieza a tener algún repertorio de personajes, de voces, de cantantes si tienes alguna idea de técnica vocal o sabes cantar, o de famosos, pero que sean cercanas a tu voz, que sean muy parecidas a tu voz. Empieza haciendo esto para que te resulte más sencillo y empieces a adaptar y aprender a camuflar tu voz en la voz de otra persona. Digamos, en cuanto a personajes animados o de ese estilo, es diferente empezar a imitar, digamos, a Mickey Mouse o a Homero, o a voces que son más fáciles de identificar y que tú puedas imitar, a que empieces a imitar voces más complejas como, digamos, la del Duende Verde en doblaje en español latino, o la del Jefe Maestro, o famosos. Si se trata de famosos o de alguna persona, siempre va a haber alguna voz que va a parecerse a la tuya. Un ejemplo es empezar a imitar voces de algún familiar tuyo, digamos algún hermano, tu papá o qué sé yo. Normalmente siempre se parecen esas voces pues por la misma anatomía, ¿no? El segundo consejo es que escucha mucho la voz que quieres imitar. Tienes que grabarte muy bien esa voz, escúchala en grabaciones, en videos o canciones si tiene o lo que sea. Repite y repite y repite la voz, tienes que grabártela muy bien para que se te facilite mucho más el proceso de adaptar tu voz a la voz de esa voz que quieres imitar. El número 3 es que haz ejercicios de calentamiento. Hay muchos ejercicios para calentar tu instrumento. Es fácil subestimar esto, ¿no? Pareciera que el calentamiento no sirve de nada, pero es muy importante, sobre todo en la imitación, porque cuando estamos empezando a imitar una voz tendemos a forzar mucho la garganta, forzar mucho algunas colocaciones, entonces te termina doliendo, te termina ardiendo o algo que no queremos. La idea no es maltratar tu instrumento. Un ejercicio de calentamiento puede ser... La idea es preparar tu instrumento para que sea más flexible, para que no te termine doliendo la garganta. Es como el gimnasio, no puedes empezar a levantar pesos sin calentar, el músculo termina atrofiándose. Sucede lo mismo con nuestra garganta, tenemos que calentarla, sobre todo porque vamos a hacer un esfuerzo de más. El cuarto consejo es que encuentres los extremos de la voz. Cuando estás sacando una voz o cuando estás intentando imitar la voz de otra persona, como te decía en el video de cómo imitar voces, tienes que dividir la voz, ¿no? Ese es uno de los pasos que explico en el otro video. Encontrar los extremos de la voz significa identificar las colocaciones o las diferentes partes de la voz más relevantes. Esas partes de la voz o esas colocaciones que le da el color, que le da esa forma a la voz de esa persona, o pues del personaje o del cantante o de lo que sea que quieras imitar. Entonces es encontrar esa parte como muy relevante de la voz, encontrar ese extremo de la voz para poder acoplar, digamos, tu voz a la voz de esa persona y que la puedas imitar. ¿Cómo encontrar ese extremo de la voz? Esto va muy de la mano con escuchar. Cuando escuches en grabaciones o en videos o en entrevistas o en lo que sea la persona, la voz de la persona, fíjate bien en cuáles colocaciones son las que se remarca. A mí me gusta usar de ejemplo a Luisito Comunica porque es una voz que una de las colocaciones de él que remarca su color de voz, que le da forma a su voz, es la colocación nasal. Es esta parte de la voz, es un extremo, digamos. Es un extremo de la voz. Entonces esa parte es una parte que le da el color característico, que cuando vayas a hacer esa colocación nasal, pues como te lo he explicado en anteriores tutoriales, va a escucharse como si fuera Luisito Comunica. Y tu voz va a tomar la forma de la voz de Luisito Comunica. Vas a camuflar tu voz en la voz de Luisito. Otro ejemplo sería un cantante. Un cantante que se le remarca bastante la colocación nasal también es Eros Ramazzotti. Digamos, si quieres meterte más en esta parte de la imitación de cantantes, que es un poquito más complejo, pero pues puedes hacerlo, solo es que te pongas a estudiar bastante las técnicas vocales y todo lo relacionado al canto, ¿no? Sobre todo identificar cuál es el estilo de canto del artista que quieres imitar o qué arreglos de voz usa. Esa es otra cosa un poco más avanzada, pero como te decía, Eros Ramazzotti tiene también una colocación nasal muy marcada. Si lo escuchas, pareciera que estuviera cantando con la nariz porque es una de sus colocaciones, es una de las
partes de la voz que le da forma a su voz. El quinto consejo es déjate llevar por tu intuición. Escucha las voces y si se te parece alguna que ya hayas imitado antes, empieza a meter partes de esa voz en la otra y a jugar y a tratar de dejarte llevar por tu intuición, ¿no? Sobre todo cuando quieres imitar una voz que no hay un tutorial o no hay nadie que te pueda, digamos, sentar unas bases. Te toca es dejarte llevar por tu intuición y usar las voces que ya has aprendido antes para aprender esta nueva. El sexto es practica colocaciones por separado. Recuerda que uno de los pasos para imitar cualquier voz es dividir la voz, ¿no? Dividirla en colocaciones, en hábitos del habla y todo lo que te expliqué en el video de cómo imitar voces. Entonces trata de dividir bien las colocaciones para que puedas practicar una por separado. Tienes que dominar primero la más importante, la que consideres que le da ese color característico. No empieces a practicar otras colocaciones o otras partes de la voz hasta que ya hayas dominado una, o la que te digo, la más importante. El séptimo consejo es juega con tu voz. Trata de no limitarte cuando estés aprendiendo una nueva voz. No limitarte, digamos, con temas como de pena o vergüenza, que te dé pena hacer algún sonido que puede sonar chistoso. Pero es necesario, digamos que es necesario que juegues bastante con tu voz, que hagas sonidos aquí, que hagas sonidos allá. Que juegues bastante con tu voz para que puedas llegar a esa imitación que quieres hacer. Esto ataca un poco la pena o la vergüenza, ¿no? Empezar a jugar. Si quieres al principio hazlo cuando estés solo para que no te vean raro cuando estés tratando de sacar una voz. Pero es importante eso, jugar con la voz. El octavo consejo es que practiques máximo 2 horas al día, un par de horas. No te pases de eso porque vas a lastimar tu garganta increíblemente. Y la idea es hacer un proceso de adaptación inteligente, ¿no? Digamos, si te quieres demorar bastante practicando esa voz, hazlo máximo 2 horas o hazlo por tiempos. 15 minutos, más tarde haces otros 15 minutos y así. Maneja muy bien los tiempos de práctica. El número 9 es actúa. La imitación es actuación. Estás comportándote como otra persona o como otro personaje o como un cantante o pues lo que sea que estés imitando. Entonces vas a actuar. Métete bien en el personaje, identifica cómo se comporta ese personaje e incorpóralos en ti. Porque eso va a hacer que tus colocaciones de tu instrumento funcionen mucho mejor. Si le metes emoción, las diferentes emociones o intenciones que esa voz hace, que esa voz en específico hace, se te va a facilitar muchísimo más a que pues estés tratando de imitar una voz así como dormido. No, tienes que meterte bien en el personaje. A menos que el personaje sea bien aburrido y que hable así, pues hazlo así. Pero trata de meterte bastante en el personaje para que eso impulse tus diferentes colocaciones. El décimo y último consejo es que te grabes y compares. Grábate mucho cuando estés practicando alguna colocación, alguna parte de la voz. Escúchala, porque así hablándola es muy difícil que la identifiques al principio. Es difícil que te des cuenta si estás haciéndolo bien o no. Entonces grábate con el celular, compara esa voz, compara esa grabación de la voz que hiciste, de la imitación que hiciste con la original. Haz una comparación y ahí es donde te vas a dar cuenta qué le falta a la voz, qué otras partes podría agregarle. Si no te grabas y llevas todo tu proceso de aprender esa voz que quieres aprender así como al aire, va a ser mucho más largo el proceso. Para hacerlo más fácil y para que te salga más rápido esa voz, tienes que estarte grabando y escuchando, grabando y escuchando y modificando qué te falta, qué colocación te falta, si la parte nasal necesita estar más marcada o menos marcada, si necesitas vocalizar más, si necesitas más aire, si necesitas modificar un poco el estilo de respiración para que se parezca más. Entonces todas esas cosas, ese perfeccionamiento de la voz se va a dar mientras escuchas y mientras lo comparas con la voz original. Estos consejos pues yo lo aprendí y espero que te sirvan bastante. Recuerda que si tienes algún consejo por aportar puedes ponerlo en los comentarios, o si tienes alguna pregunta, digamos estás sacando una voz y no sabes cómo hacerle, puedes escribirme al Instagram y yo te puedo dar ideas o ayudarte un poco.